Nosotros leemos las escrituras de Baal HaSulam, el portón de las intenciones. En la segunda parte, Tet Zain. Or Pashut. Punto 16. Las raíces y las ramas y los cuerpos son un solo estado, que no hay una diferencia entre ellos, pero las vestiduras y los palacios son dos aspectos diferentes. Nosotros ya hemos hablado ayer que tenemos Shoresh Neshama Guf Levush Yechal. Shoresh Neshama Guf son vasijas internas, Levush Yechal, vestimenta y palacio son vasijas externas, que esa es por la falta de masaj, que no se puede utilizar con esas vasijas como vasijas internas, y que entre las vasijas externas e internas tenemos clipot, cáscaras. En las vasijas internas, la vasija más importante es la interna, y en las vasijas externas que no tienen pantalla, la vasija más importante es la externa. También las luces internas, Nefesh, Ruach, Neshama. Entonces Neshama es la luz más interna, la luz más grande es la más interna. En las luces externas, la luz más externa es la más importante, es la luz de Yehida. ¿Sí? Adelante. Para comprender estas cosas, debemos conocer el secreto de la combinación de Rahamim y Din que se hace en el secreto. El día en que hizo el Creador la tierra y el cielo, que participó la medida de Rahamim y Din. Como han dicho nuestros sabios, en un principio estuvo el conocimiento, el pensamiento de crear el mundo en la medida de Din, pero el mundo no podía existir de esta forma. Entonces comenzó con la medida de Rahamim y combinó la medida de Rahamim, porque Malchut se llama la medida de Rahamim y Binah se llama la medida, perdón, Din y Rahamim. Y para poder endulzar la medida de Din en Malchut, conectó a Malchut con Binah en lo que está escrito. Ellos van en par, al par, que conectó los 5 primeros, que es Malchut, con los 5 primeros, que es Binah. Y se endulzaron los 5 inferiores en Binah. Y en el principio esta corrección se hizo en el principio de la salida de Nikudim, de la luz de Inay, porque por medio de la expansión de Sag hasta el término de Sium Raglin, que se llama Galgalta, se combinó Sag, que es la medida de Binah, con Malchut en Ta'i, en el Ak interior, y se conectaron los dos Hei una con la otra en todos los grados, hasta que la Hei inferior se elevó al lugar de Nikve Enaim, porque Enaim es Jochma, y Nikve Enaim significa Nukva de Jochma, y se encuentran Enaim, los ojos, que tienen la Hei última y la primera, el secreto yo soy la primera y yo soy la segunda, y se encuentra en eso que ha participado la medida de Rahamim en Binah y la medida de Din, que es Malchut. Pero esta combinación, aunque es un grado muy importante para Malchut, ha causado una nueva restricción en los mundos, porque la primera restricción no ha dañado, sino que son las esferas de Malchut. Pero las 9 esferot primeras estaban limpias de toda restricción. Pero ahora, después que Malchut se ha elevado y se ha conectado con Binah, se elevó con eso también el aspecto de su restricción.
pero Binah, hacia Binah, que se llama Nikra Inaim, y ahora se terminó cada grado en la esfera de Binah, como se terminó anteriormente en el lugar de Malhut. Y porque ahora se ha hecho un Sium, cada grado en el lugar de Binah, las dos Sefirot, Zeranpin y Malhut, se separaron y salieron afuera de cada grado y grado, y no quedó en cada grado sino 3 Sefirot Kahab solamente. Es decir, esta división entre Galgalta y Ahab es una división entre todas las Sefirot particulares en todo, en cada Parzuf. Cada Parzuf que está bajo Tzimtzum Bet está desde un principio dividido en Galgalta, Enaim y Ahab, en las Sefirot principales y en todas las Sefirot a lo ancho. Y eso es lo que dice. Debes saber que la raíz y las almas y los cuerpos son el primer aspecto, un solo aspecto, que no hay separación entre ellos, pero las vestiduras y los palacios son dos aspectos separados de estos 3 aspectos, porque la raíz del alma y el cuerpo, que son los 3 Sefirot, Keter, Jochma, Binah, ellos se quedaron en toda su medida también después de la segunda restricción, y por eso son especiales, están unidos en ese grado, pero las vestiduras y los palacios, que son de Rampin y Malhut, están separados de cada grado en la segunda restricción, porque terminó en la esfera de Binah. Por lo tanto, se separaron y se convirtieron en circundantes para el grado, porque todo lo que el grado no puede recibir ahora, sino que después de un tiempo es considerado como Mekif, circundante. Por lo tanto, Rampin y Malhut, que están separados de cada grado, volverán y se conectarán con ella en el futuro, en el término de la corrección, y por lo tanto son considerados que son como circundantes. Eso es lo que escribe el Rab. Pero en el mundo de Nikudim hacia abajo, que es el mundo de Atzilut, había una carencia que no se reveló en ellos en todos sus detalles, más de 5 luces interiores y 2 luces circundantes, que es circundante para Mekif Hayá y Yehidah. Porque en los Parzufei Ak, que antes del mundo de Nikudim, había en ellos 5 aspectos, Kahab Zon, interiores, y con relación a ellos 5 aspectos, Kahab Zon, luces circundantes, porque no hay una luz que no tiene algo interior y algo circundante, porque cada luz interior tiene circundante en relación con sí mismo. Pero en el mundo de Nikudim, cuando se elevó el lugar de la restricción en la esfera de Binah, se hizo una carencia también en los interiores mismos, porque estas 2 sefirot interiores se separaron del grado y se hicieron circundantes, y no quedó en el grado sino 3 kelim kahab que se visten en 3 luces internas, Naran, pero Hayá y Yehidah, no hay con relación a ellos unos kelim en el Parzuf, pero quedan afuera en el secreto de Mekif, circundante. Sí. ¿Qué significa que no hay una luz, que no hay algo interior y algo circundante? El Tzimtzum Bet en adelante no puede ser que cada vasija no esté dividida entre interna y circundante. No interna y circundante como en Ak, sino que cada vasija tiene de seguro 10 firot propias y está dividido en esas 10 firot fundamentales internas en una vasija interna y circundante, luz interna y luz circundante. ¿Por qué? Porque así determina la segunda restricción, porque la segunda restricción no se anula hasta el fin de la corrección, y el fin de la corrección se anula y queda únicamente la primera restricción. La segunda restricción dice que únicamente se puede trabajar con vasijas de pequeñez, y la vasija de grandeza podemos agregar a Galgalta y Enaim con la condición de no transgredir la segunda restricción. Es como agregando a Galgalta y Enaim a las vasijas internas, las externas, o sea que
a las vasijas de Keter Jochma Binah se agrega otra potencia, por eso no hay un clic que no está dividido, digamos, Galgal Tenaim y Ahab, y en luces internas y circundantes. Y no son internas y circundantes lo que tenemos en Ak, como tenemos en Ak, sino internas y circundantes de Tzimtzum Bet. Tenemos un idioma muy breve y tenemos que saber exactamente lo que se habla. De lo contrario, no se puede traer la definición de un lugar a otro lugar, que puede estar adherido ya a algo que no es exactamente como en otro lugar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los circundantes de la primera restricción y las circundantes de la segunda restricción? Te voy a decir, los circundantes de Tzimtzum Aleph, ¿qué son? Son aquellos circundantes de Naranjai que nosotros, las luces de Naranjai, que hemos recibido 20% como luz interna y 80% digamos que no se puede recibir de todo el Naranjai, nos quedan como luces circundantes en cada uno de los aspectos. Pero en Tzimtzum Bet tenemos una limitación adicional, que nosotros las luces con las cuales que venimos con la Viut Gimel Daled no lo podemos recibir con el fin de otorgar. No hay una fuerza en la pantalla de recibir luces de Jochma, únicamente otorgar con el fin de otorgar. Así podemos recibir las luces, que eso se llama luces de Hasadim. Por eso en Tzimtzum Bet esta limitación todo el tiempo actúa, llega hasta el fin de la corrección y no se anula. Y por eso nosotros vemos una estructura diferente de la vasija, que tiene 3 internas y 2 circundantes, también en vasijas y también en luces. Inclusive que cambian las vasijas, las fuerzas, las pantallas, pero no es que con Tzimtzum Bet de repente se anula y se vuelve a Tzimtzum Aleph. Eso es una condición de que de verdad el creado no tiene la capacidad de trabajar con vasijas de otorgar con vasijas de recepción con el fin de otorgar, y el invitado no puede hacer eso más que otorgar con el fin de otorgar, trabajar únicamente con los 3 vasijas de Keter Jochma Binah con el fin de otorgar. De Ranpin y Malchut, con esas no es capaz. Va a ser capaz un poco, que se llama Hab de Aliyah, que él agrega esas vasijas a Galgal Tenaim. ¿Cómo? Rabash dice, como vos mojás la torta dentro del whisky o del cognac, que entonces puedes un poco probar de las luces de Jochma, pero están incluidos en las luces de Hasadim, como si no estarían. ¿Sí? Usted nos mencionó ahora el ejemplo del dueño y el visitante. Después la segunda restricción, él toma algo de los 5 platos. Luego de Tzimtzum Bet, él toma de 3 porciones con el fin de otorgar, y de esas 2 porciones, que son con respecto a su ego principales y grandes luces, grandes fuerzas, el gran ego, y él no es capaz de tomarlo con el fin de otorgar, y esa es la limitación que hay en las fuerzas del otorgamiento, y no le va a ayudar a rezar y pedir, porque no va a recibir, porque esa es la limitación de las correcciones. De lo contrario, él no va a poder corregirse a sí mismo. Nosotros vamos a tener que hablar acerca de qué es lo que sucede aquí en las correcciones, que justamente de esta manera hay que ir. Que el asunto es simple, que la Binah que baja de Tabur de Ak y se mezcla con Malchut no es capaz de darle fuerzas a Malchut, que Malchut se corrija.
sino que le puede dar a Malhut fuerzas para que Malhut se incluya en Binah, que el creado se incluya en el creador, y no que él va a estar ante él de forma independiente. No, su independencia la alcanza en eso de que él se incluye en el superior, y por eso nosotros tenemos que ver que todos los cambios que suceden aquí, eso es que Binah bajó por debajo de Tabur de Ak y se conectó con Malhut, que está por debajo de Tabur, y debajo de Tabur hay Binah y Malhut juntos, y que ambos van juntas. Entonces nosotros vemos que Malhut puede corregirlas en la medida que pertenece a Binah y se incluye allí en su aviut, en la medida de lo posible. ¿Qué significa en la medida de lo posible? Que en eso no desciende de la Binah, sino que se encuentra allí, se incluye allí. Inclusive que nosotros decimos que Malhut sube a Binah y luego vuelve a su lugar, no es la bajada de la Malhut, sino que nosotros aprendemos como que quedamos dentro de la Binah, vasijas de Zeranpin y Malhut, y trabajamos en su aviut, en su inclusión en Binah. Es decir, el creado no trabaja en sus cualidades, sino en la medida que con sus cualidades puede parecerse al superior. ¿Cómo con su deseo de recibir él puede ser parecido a Binah? Acá en este mundo tenemos un montón de ejemplos. Que el asunto está en la intención. Yo estoy sentado en lo del anfitrión, dueño de casa, y yo me incluyo en el dueño de casa en su deseo de darme, y empiezo a recibir de él de que no me queda otra y yo tengo que darle placer, pero yo me incluyo dentro de la intención de él. No tengo intención propia de recibir con el fin de otorgar, sino que yo soy capaz únicamente de incluirme en él. ¿Qué significa que yo me incluyo? Yo me identifico con su deseo de otorgarme. Yo me entrego a mí mismo, a su deseo de otorgarme, y en la medida que yo puedo estar con el deseo de recibir como para servir su deseo de otorgar, entonces yo hago. Yo como, recibo, disfruto, hago todo, pero todo dentro de su fuerza. Me encuentro dentro. Solo no puedo. Eso se llama el trabajo dentro de Tzimtzum Bet, segunda restricción. Pregunta, el invitado siempre está ante el anfitrión, esa es toda nuestra realidad. Rav dice, el que siente, sí, el que no sé qué preguntas. Claro que estamos en el mundo de Ensof, dice Rav. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un invitado en Tzimtzum Bet o en Tzimtzum Aleph? Rav dice, el invitado en Tzimtzum Aleph, él sabe que este es el dueño de casa y este soy yo y tengo una autoridad propia, y yo bajo esa autoridad utilizo para recibir con el fin de otorgar. Utilizo eso. El invitado en Tzimtzum Bet sabe que no tiene fuerzas para ser independiente, sino que todo su trabajo espiritual está en incluirse dentro de la misión del dueño de casa. Yo de ahí recibo fuerzas, yo ahí me incluyo, no salgo de ahí. Mi independencia está bajo una condición en la medida que yo me incluyo
con el dueño de casa y no se puede hacer de otra manera. Vos podrías preguntar entonces de dónde llegan los Partzufim de Ak. Si Malhut está debajo de Tabú, en Nei de Ak, entonces, ¿qué es lo que hay por encima de Tabú? ¿No es Malhut? Sí, también es Malhut, pero es la Malhut que recibió dentro de ella las 9 primeras. Y entonces pueden esas 9 primeras, esas que recibió, recibir con el fin de otorgar. Pero el aspecto de Malhut misma se llama la expansión de Malhut, que es desde Tabur hasta el Sium. Son cosas que acá ella dice unas palabras, pero lamentablemente no somos capaces tanto a repartir entre ellas. Después de la segunda restricción se incluye con el dueño, el visitante. Sí. Incluirse con el dueño significa con el deseo, el anhelo del dueño. Sí, está bajo la influencia del anfitrión, se rinde ante él. ¿Se rinde ante qué? Se rinde ante el deseo del dueño de casa de otorgarle a él en la medida que él puede aportar, ser parte, estar incluido dentro de ese deseo, con todo su deseo. Entonces, él puede estar incluido en eso con vasijas de otorgamiento, que no tiene ningún problema con eso. Adquirir una pantalla sobre todas esas tendencias, y eso se llama que él se incluye ahí con vasijas de Keter Jochma Binah, pero vasijas en las cuales se revela el deseo de recibir, el ego de la persona. Ahí él no puede, y eso se choca junto con el deseo de otorgar del dueño de casa, y él puede únicamente incluirse. Es decir, que él no utiliza esas vasijas como el deseo de recibir, sino que utiliza esas vasijas como el deseo de otorgar. Él no recibe en ellas. ¿En qué es diferente la relación entre el dueño y el visitante después de la segunda restricción, que no sucedió en la primera restricción? El invitado ante el anfitrión va con una mayor devoción que no había en Tzimtzum Aleph. En Tzimtzum Aleph lo que Malhut de Ensof se impresionó de la relación del dueño de casa con respecto a ella, así es como ejecuta todo. Es decir, ¿cuáles son esos deseos de Malhut que son de Pe hasta el Tabú, de Ak? Son deseos que recibió de la luz, que la llenó antes del Tzimtzum. Y en ella pueden utilizar, eso es recibir con el fin de otorgar, pero no es verdadero, o sea, es su impresión de la luz, pero el deseo del dueño de la casa es que el creado, a partir de su deseo total, inclusive el corazón de piedra que se revelará, va a estar completamente entregado al otorgamiento. Sí. Entonces no verdaderamente es la relación entre el anfitrión y el invitado, sino que el invitado mismo cambió. Bueno, decirlo así, está bien. Yo no voy a ir a debatir desde cuándo cambia por sí mismo, desde cuándo se impresiona o cambia. Hay que entenderlo a partir de las acciones. Lo que él hace de Pe hasta Tabú, que recibe con el fin de otorgar, es a partir de su impresión de la influencia del dueño de casa sobre él de forma directa. Pero después, como Binah que desciende debajo de Tabú y se incluye en Malhut, eso es una acción muy... No sé si conviene hablar de eso. Es una acción de Binah muy especial que
que el Creador creó especialmente ese aspecto como para tener una conexión con Malhut. Claro, sin Binah, Malhut no podría hacer ninguna acción y nunca podría llegar a la adhesión. Sí. Entonces ese invitado en la segunda restricción lo que hace es incluye con el anfitrión. ¿Qué hace con las 5 porciones? ¿Qué hace con ellas? Él recibe de cada una de las porciones con el fin de otorgar. Pero el problema de él es que no es independencia, que él se incluye en el deseo del dueño de casa de otorgarle a él y recibe del dueño de casa todas las fuerzas y trabaja dentro del dueño de casa, se encuentra bajo la influencia del dueño de casa, como que vos llegás como invitado a lo de alguien y él te otorga tanto que vos salís de ahí y no sabes cómo hiciste así, cómo hiciste así, sino que estabas bajo la influencia del hombre, que él te influyó así, y vos de repente bailás y cantás y comés y así, así. ¿Qué sucede? No sé, yo ni sé. Eso es en realidad lo que hace aquí el invitado. No es que no entiende lo que hace, él entiende muy bien que él trabaja en contra de su ego al sobreponerse y todo, pero utiliza las fuerzas del dueño de casa. Y por eso le queda el corazón de piedra, que no es capaz de trabajar en su trabajo, en su deseo de recibir, que no recibe una impresión del dueño de casa. Y todo su trabajo es diferenciar entre recibir una impresión y no recibir una impresión. Todo su trabajo es impresionarse lo máximo posible del Creador. Y eso se llama recibir la fuerza de la fe, la fuerza de la Bina. Y luego que él encuentra de esa manera todas las impresiones y activaciones, eso se llama que él finalizó su corrección en la medida de lo posible, por medio de que trajo las fuerzas del Creador y las utilizó. Entonces esa es la corrección del corazón de piedra, que eso ya el Creador no tiene que corregirlo de la manera que él tiene que impresionarse el dueño de casa, porque él tiene en la corrección del corazón de piedra algo muy especial. ¿Qué hacer con el deseo de recibir que está desconectado del dueño de casa? Naturalmente, el Creador creó la existencia a partir de la ausencia y yo no puedo trabajar con eso. Yo puedo trabajar únicamente con lo que se incluye en la existencia. Hay una corrección, dicen que es desde arriba, pero no es desde arriba, sino que luego que yo desconecté del corazón de piedra todo y trabajé con todos los aspectos del deseo de recibir, fuera del deseo de recibir en cada grano, en cada migaja, en cada cosa, entonces yo comienzo a utilizar esas fuerzas en las cuales me incluí con el Creador, en todo lo que se puede por encima del corazón de piedra. Y yo recibí esa inclusión del Creador por medio de mi trabajo y yo construí esas 9 primeras con respecto al corazón de piedra, y por eso cuando yo hago zivug de acá, me encuentro ahí como un socio, y ese corazón de piedra
se corrige por medio de mí, yo no tengo vergüenza de eso. No porque yo no cree el corazón de piedra, yo no creo nada. Una vergüenza así no puede haber en mí para nada, sino que eso es la falta de fe. Y yo sentí que yo hice algo, que no existe nada más que Él, que es bueno y benefactor, pero yo llegué a un estado en que yo he actuado, yo junté todas esas fuerzas de las 9 primeras y para ellos el corazón de piedra estará corregido. Es decir, yo salto por encima del abismo que hay entre el Creador y yo, que Él creó la existencia a partir de la ausencia, que es el deseo de recibir, y yo a través de mi trabajo devuelvo el deseo de recibir a partir del trabajo sobre Él hacia la existencia, de la ausencia hacia la existencia. Sí. Cuando él se incluye el invitado con el anfitrión, ¿cómo debe trabajar? Porque puede ser como un invitado común. No se incluye en sí mismo, sino que se incluye en el dueño de la casa. Y en el estado de la segunda restricción no trabaja completamente. El Rav. También en la primera restricción sucede lo mismo. Tiene de antemano estas cosas. Malchut de Ein Sof, cuando se llenó de Ein Sof, se llenó de Ein Sof y se acabó. No puede hacer con eso nada. Y entonces actúa a través de esta impresión. ¿Qué puedo hacer yo para poder realizar esta impresión? Y entonces lo realiza. Y entonces, por supuesto que se incluye en el dueño, pero allí de todas formas es una acción más independiente porque llega después de la restricción. No sé qué. No conviene en verdad profundizar, ¿sí? Nosotros nos alejaremos completamente del tema. ¿Otras preguntas si hay? Sí, por favor. Pregunta. Un ejemplo y una pregunta. Ayer estuvimos en un curso con Haim Turkian en Eilat. Hubo muchos nuevos alumnos que llegaron a oír eso. Ahora fue verdaderamente algo maravilloso. Fue algo como usted lo está describiendo. Ellos dieron vuelta a todas las piedras y trajeron a la gente a la charla. Y en verdad la gente no tenía lo que preguntarle. Vengan a participar, pero la gente quería traer a toda la cantidad posible de gente, pero la gente tenían los puntos en el corazón abiertos ya y querían traer a la mayor cantidad de personas a participar. El Rav dice, este público estaba a la influencia de estas 3 personas, sí. El grupo allí hizo un gran trabajo, dice el muchacho, que simplemente pasaron por todo Eilat y trajeron a personas para que estén listas para oír la charla. El Rav dice, nosotros podemos ver esto con relación a otras cosas. Esta es la influencia del entorno sobre el público. Y la influencia del entorno puede ser una persona sobre una muchedumbre que son 1000 personas. Uno puede encender a 1000. Depende de cuánto que hay entre ellos, un equilibrio de fuerzas. El muchacho, con relación a la primera restricción, con relación a la segunda, con usted dijo con Oren, me impresioné que la primera restricción es aquellos que estudian Kabbalah hasta los días del Shem Tov, que era solo una cosa. Si sentiste ese anhelo, llegaste a estudiar y no, sino que es por debajo de Tabur y no perteneces a eso. Desde el Baal Shem Tov comenzó a trabajar con el público y comenzó a preparar los estados de difusión, de acercar a las personas al tema, y por medio del grupo, lo que la gente de Eilat hicieron, fueron capaces de oír una charla de Kabbalah. ¿Es una comparación correcta? El Rav dice, sí, por supuesto, hay algo en eso, porque nosotros en nuestra inclusión con las partes de Malchut que están dispersadas y no tienen ninguna luz ni nada, y nosotros
nosotros llegamos y les traemos a ellos esa luz general que se llama Hasadim, y por medio de eso los encendemos y los queremos acercar a nosotros. Sí, podemos decirlo de esta forma. Ahora bien, ¿cómo elevamos a estas personas? ¿Cómo las conectamos? ¿Cómo les servimos a ellas? Eso ya es un trabajo, ¿sí? Muy lindo, muy lindo. Muy lindo oír eso. El público está más preparado ya. También en el mundo oigo esas impresiones de América, de Europa, sí. Cada vez el público está más preparado. El mundo comienza a avanzar de una forma, ha avanzado ya de forma mecánica, podemos decir, y ahora hay un avance más interior en el reconocimiento, ver que no hay otra posibilidad, a dónde vamos caminando, cuál es nuestro camino. Es decir, con relación a esto, nosotros debemos profundizar de una forma más práctica en el terreno. Sí, pregunta. Podemos hablar sobre los circundantes. El circundante de la segunda restricción, ¿qué hace el Rav? Resulta así, que fuera de los circundantes de la primera restricción tenemos los de la segunda restricción. Hay unas horas, unas luces que no las podemos recibir con el fin de otorgar. Hay esos kelim que están vacíos, ¿sí? Entonces tenemos vasijas externas con luces circundantes. Ahora, en estos kelim se encuentran luces circundantes. En estos kelim puede ser alrededor de ellos, como puede ser que dentro de los kelim. Dentro de los kelim lo que se encuentra es la luz interior. La luz circundante se encuentra fuera del kli. La verdad es que no hay luz circundante o luz interior. Es luz, luz es luz. Pero así lo decimos con relación a cómo la luz entra dentro del kli, qué impresión da dentro del kli. Entonces lo llamamos o luz interior o luz circundante. Que no hay luz circundante. Que hay algo que está, puedo sentir algo que está fuera de mí, lo siento dentro de mí, que solo que la impresión es un poco diferente. Eso es todo. El muchacho. Entonces la impresión en el primer estado, el Rav, luz circundantes me da la impresión de una luz muy fuerte y que no te pertenece a ti. Pero esa sensación es interior. El muchacho. Todavía no he llegado. He llegado por el interior, pero no en el circundante, ¿sí? No, dice el Rav. Las luces interiores tienen circundantes por su parte. A los kelim exteriores tienen circundantes de sí mismos. El muchacho, ¿el discernimiento es el mismo? El Rav dice, no, estos reciben un poco y otra parte no. También los Keter Jochma Binah reciben un poco, ¿sí? Y un poco no. Tienen luces circundantes, como en la primera restricción. Y en las vasijas de Zerampir y Malchut no tienen para nada luces. Eso solo se llena con las luces de Hasadim, porque las luces de Hasadim que necesitan no están en ellos. Entonces tienen una sensación de la carencia de las luces de Jochma, Chaya y Ejida. Y esto se llama los subcircundantes. Por supuesto que con relación a esto, el kli más grande es el kli de Malchut, menos de eso es el kli de Zerampin, entonces la luz de Ejida que ilumina, que no ilumina con el fin de otorgar para Malchut, y la luz de Ejida con el kli de Zerampin. Pero ¿qué ilumina? ¿Qué ilumina? Eso que no tienes, que tú estás al lado de un plato y dices, ¡ah! Y se acabó. Es como algo que se quema, dice el muchacho. El Rav dice, está bien, pero ¿cómo puedes avanzar si no? Que es un fuego, sí, porque es con el fin de otorgar, pero tú no lo haces. Tú causas una carencia en el Creador. Todo esto en conjunto es un asunto, porque todo está bajo la restricción, sí, no es clipar una cáscara, y las cáscaras se encuentran entre ellos y incitan a los dos. También que el lío interior es de que vienen circundantes, y su trabajo es así muy...
Vamos a conectar, vamos a hacer la paz, vamos a hacer un cli unido, etc. Es decir, debilitar las vasijas interiores y agrandar las vasijas exteriores que no pueden sostener esa restricción. Hablaremos sobre eso. Las cáscaras son mundos completos. Toda la carencia de Kedusha está allí. Y trabaja de esta forma. Es decir, que te revela la carencia y tú tratas en esa carencia. Tú alcanzas por medio de esto mucho. La cáscara es algo muy grande. Clipa. Una fuerza buena, benevolente, sí. Erez describió anteriormente la segunda restricción de forma tan hermosa y ahora debemos ver cómo elevarlos hacia arriba. Puede ser que nuestra salida al público y estar sentados con ellos en un círculo no es esa cosa que nos elevan. El Rab dice, sí, eso los acercamos a nosotros, porque tú les traes la misma forma que se encuentra aquí. En la espiritualidad se encuentra al parecer en otro lugar, Eilat en otro lugar. No, ellos se encuentran dentro de nosotros. Si tú haces allí ese acto que tú realizas aquí, sí, más o menos al parecer, no en el grado espiritual. Ellos se incluyen en nosotros, ellos reciben una luz de nosotros y eso les hace avanzar mucho. Realizar estas cosas en todos los públicos de afuera. No, eso no depende de la distancia, sino que depende de la persona que conduce ese taller. ¿Está bien? Sí, esperaba la pregunta. Hay una frase que comenzó la tarde. Dice, él en su pensamiento de crear el mundo. Lo que está escrito aquí en la tarde. Él comenzó a crear el mundo en la medida de Din. Para él es la tarde y para nosotros es la mañana, dice el Rab, bromea el Rab. ¿Por qué está sentado allí esa persona tan respetable? Es como Asmadeo y Shlomo, Salomón. Comprendo porque es por las decenas, sí, pero hay que tomar en cuenta eso. No está bien eso, ¿no? Dice. Sí, la pregunta. En su pensamiento de crear el mundo con la medida de Din, y la muda no pudo existir, y entonces puso también la medida de Rahamim. Siempre estaba escrito y nunca comprendí lo que significaban. ¿Qué significa eso? El Rab dice, está escrito. Chica dice, está escrito, pero no comprendo lo que significa. Quería crear el mundo en la medida de Din, en Malhut, en el deseo de recibir, pero por medio de este deseo de recibir, Malhut no puede recibir nada, no es capaz de recibir ninguna luz, porque es opuesta al Creador. No puedes tener placer de la luz. Ahora tú puedes preguntar, ¿qué significa no puede gozar de la luz? Tráeme toda clase de placeres. Eso no significa la luz, no es la luz. Ahora oirás algo nuevo. La luz se llama la adhesión, otorgamiento, amor, algo que tú adquieres solo cuando tú entregas, como el Creador. Por lo tanto, lo llamas eso la luz. Tú lo señalas, ¿sí? Es el deseo de otorgar, de entregar. A eso llamas la luz. Malhut, que es el deseo de recibir, es la oscuridad. Yo la llenaré con luz. ¿Cómo la vas a llenar? Yo le daré ese deseo de recibir. No puedes dar al deseo de recibir luz. Cuando el amor entra dentro del deseo de recibir, se convierte en odio. Por lo tanto, Malhut, en la manera de Din que fue recibida con el deseo de recibir, no es capaz de existir. El mundo no puede existir de esta forma. Por lo tanto, ¿qué se hizo?
Y él anticipó la medida de Rahamim Bina, que puede entrar dentro de Malhut y entregarle a Malhut esa definición del otorgamiento, chispas de otorgamiento, el sabor que hay en el otorgamiento. ¿Cómo es posible hacer eso? Uno es otorgamiento y es otro recepción. Entonces ella estará dentro de Malhut de una forma que no es propia de sí. Es decir, no le explicará a Malhut que es bueno otorgar. Y no recibe, para ella es asqueroso. Lo vemos eso en el mundo como hoy en día. Pero ¿cómo es posible? Entonces Binah se romperá dentro de Malhut en forma opuesta, de forma opuesta. Ella le dará a Malhut chispas de otorgamiento, que por medio de eso se puede ganar más de lo que hay en Malhut. Y en Malhut no hay nada, no es capaz de gozar del Creador. Entonces, por medio de eso, de que Malhut entra dentro, Bina dentro de Malhut y enseñará cómo robar. Y eso se llama klipa. Qué lindo, que sea klipa, la cáscara. Lo importante es que Malhut esté interesada por el Creador, que se puede recibir de él, con el fin de recibir, que ella ya estará en esta relación con él, que tenga una relación con el Creador, como robar de él, y entonces lentamente nosotros podemos hacer funcionar un mecanismo de corrección. Pero Binah ya está en Malhut. Vamos ahora a corregir a Binah, que está en Malhut. ¿Cómo? Comenzar a explicarle a Malhut. Fíjate lo que le explicaremos. Cierto que es imposible robar como tú piensas de esta forma, pero puede ser que se puede robar de otra forma. Vamos a recibir de tal forma que nosotros también entregaremos un poco, pagaremos un poco aquí, un poco allí y recibiremos. Y entonces tú de esta forma, así muy astuta, enseñas a Malhut que por medio del otorgamiento es posible recibir, aunque todavía es otorgar con el fin de recibir, pero ya hay cierta medida de otorgamiento en eso. Ahora se puede, por medio de estas luces pequeñas que entran en el deseo de recibir, cuando quiere otorgar con el fin de recibir, pero de todas formas se aprende de esto que se puede otorgar, gozar, otorgar y gozar. Y entonces se aprende con eso que en el otorgamiento hay gozo, que en el otorgamiento hay gozo. Y poco a poco, lentamente, a través de la guía desde lo alto, de la luz de lo alto, comienza a comprender que no por medio del otorgamiento llega el placer, sino que dentro del otorgamiento existe el placer. ¿Oyes la diferencia? Y entonces poco a poco se va incluyendo con eso y comienza a pensar, ¡wow! En verdad, ¿para qué debo trabajar con la recepción? ¿Qué gano con eso? Dinero, alimento, sexo. ¿Qué basura es eso? Voy a otorgar. Sí, con eso hay un placer verdadero. Y aquí ya sucede una inversión, ¿sí? Que en verdad comienza a comprender que hay un acto de otorgamiento puro. Y precisamente en él hay placer, pero ya es un placer de otorgamiento, ¿sí? Por el otorgamiento. No tengo tantas palabras para explicarlo, ¿sí? Por lo menos de esto podemos ver que el proceso tiene muchos pasos, no sé cómo decirlo en hebreo. Muchas etapas. Chica, lo que usted nos ha dicho ahora, debemos tomarlo por encima de la razón. El Rab dice, lo sentirán en su carne, solo que traten de ser buenos niños. Lo que hablamos, tratar de, por medio de esto, unos con los otros, solos,
esta causa está perdida. Continúa Tzvika. Para poder endulzar el Din en Malchut, conectado Malchut con Bina. ¿Usted puede explicar lo que significa eso? El Rab dice, lo expliqué. El Tzvika dice, pero ¿cómo endulzamos esa medida? La endulzación de la medida de Malchut, las fuerzas de otorgamiento, dice el Rab, que no puede influenciar con el fin de recibir, sino que comienza a incluirse con eso, que es llamada, que está preparada para renunciar a su recepción con el fin de otorgar, e inclusive luego recibir con el fin de otorgar. Es un proceso. Es la influencia de la luz. Ahora bien, ¿qué significa la luz que reforma? Ya aquí puedo decir que aquí ya podemos decir algo. ¿De dónde llega eso? Es un sistema. Entonces dime de dónde llega esto. No así nomás aparece así mágicamente por encima de la naturaleza. Está dentro de la naturaleza. No tenemos fuera de Abaya nada. ¿Qué significa la luz que reforma? Simplemente es esos circundantes que nosotros estamos estudiando ahora. Que si yo trato en cierta medida, de cierta forma, inclusive en lo menor, acercarme al otorgamiento desde lejos, que yo así nomás quiero oír lo que significa otorgamiento, cómo se puede a través de eso robar, ¿sí? Toda clase de cosas así, toda clase de formas. Yo así, de todas formas, me encuentro en los circundantes. Yo ya me encuentro en conexión con aquel que otorga, porque el otorgamiento llega de él, y entonces así, poco a poco llegan a mí las luces circundantes. ¿Qué significa? La luz está en reposo absoluto. Yo, en mis movimientos, en mi falta de tranquilidad, con eso yo voy despertando las luces circundantes. Es como un conductor que está dentro de un imán, de un campo magnético, entonces se mueve, entonces hay electricidad. Así nosotros sentimos el resultado de la luz circundante. Se acabó. Es mecánica, puede decir electricidad, algo muy, ¿cómo decirlo? Científico. Una ciencia muy simple, no hay nada aquí, son leyes de hierro. Lee un poco más, que estoy allí en vez de ti. Continuamos con la lectura. Luz simple. No debemos dificultar. Si es así, debemos estar en el Parzuf, tres luces grandes, Neshama, Haya y Ejida, y solo Ruach Nefesh deberían ser circundantes, porque las luces Neshama, Haya y Ejida se visten siempre en los Kelim de Keter, Chochma, Binah, y Nefesh Ruach en los Kelim de Zerampin y Malchut. ¿Y por qué dice que Naran quedó en el Parzuf, y Ejida Haya no tienen kelim? Por lo tanto, debemos recordar lo que se dice aquí, lo que nos dijo el Rab, que esta es una regla, que con relación a los kelim, los superiores se agrandan en un principio y su inversión está en las luces. Cuando entran las luces en los kelim, se encuentran las luces en los inferiores entrando primero, porque cuando no hay en allí, sino que la luz de Nefesh, él se viste en un kli de Keter. Y cuando llega la luz de Ruach, baja la luz de Nefesh a un kli de Chochma, y Ruach se viste en el kli de Keter. Y cuando llega la luz de Neshama, baja la luz de Nefesh al kli de Binah, y la luz de Ruach a un kli de Chochma, y la luz de Neshama se viste en el kli de Keter. Y cuando llega la luz de Haya, baja Nefesh al kli de Zerampin, y Ruach al kli de Binah, y Neshama al kli de Chochma. Y ahora Haya se viste en el kli de Keter. Y cuando llega la luz de Ejida, baja el Nefesh a su lugar en el kli de Malchut, y también el Ruach al kli de Zerampin, y también Neshama al kli de Binah, y Haya al kli de Chochma, y Ejida al kli de Keter.
Porque en toda la medida que no entraron las 5 luces naranjay en el Parzuf, no simplemente que las luces no están vestidas en los kelim que son adjudicados a ellas, sino que hay entre ellos un valor opuesto, porque cuando falta Ijidá, no hay 4 luces naranja que se visten en Huptum y el Kli de Keter estará vacío de luz, sino que al contrario, que el Kli de Malchut se encuentra vacío de toda luz, porque las 4 luces que se visten en los Kelim, Kahav y Zerampin, y cuando no hay allí 3 luces de Naran, no se visten en los Kelim de Binah, Zerampin y Malchut, y las 2 los Kelim, Keter y Jochma, quedarán vacíos de luz, sino que se visten en Kahav, y estos 2 Kelim inferiores quedan vacíos. Entonces tenemos un valor opuesto entre los kelim y las luces, y debes recordar esto siempre, porque fuera de esta regla no hay ninguna comprensión en las escrituras del Ari. ¿Quieres preguntar sobre eso? Dice el Rav. Sobre esto. Sí, Dani. He visto que aquí primero describe que llega la luz y después se visten en los kelim, y en test dice al revés, es al revés. El Rav dice, no importa, no dice cuál es la razón que llega la luz al kli, pero está claro que desde la primera restricción todo depende de los kelim. El muchacho parece como algo nuevo, llega luz de Neshama y esto no, dice el Rav, todo depende de los kelim, sí. Pregunta. Ayer dibujamos que tenemos el cuerpo exterior y tenemos la parte interior, las luces y los kelim. Yo personalmente, para mí cada vez es como algo que no comprendo. Ahora no comprendo nada, y en especial no comprendo cómo puede ser que la luz de Neshama se encuentra en la parte más interior de este bosquejo que dibujamos. El Kli de Keter, dice el Rav, en el clima más puro. El muchacho, entonces Nefesh, el Rav dice, dime por favor, ¿qué significa el clima más puro? Keter, dice el muchacho. No, dice el Rav. ¿Qué según su naturaleza, según su potencia? ¿Cuál es el clima más puro? ¿Es el Kli más tosco o el Kli más puro? Más puro, dice el muchacho, el más cercano a las cualidades del dueño. El Rav dice, según las cualidades del dueño, debe ser el Kli más tosco con las pantallas más grandes. Aquí debes pensar eso, ¿sí? Pensar sobre eso. Ese es precisamente el asunto, dice el Rav. ¿Por qué la luz de Neshama puede vestirse dentro de ese Kli? ¿Por qué ese Kli se llama Keter? Porque es el más puro, porque es el más tosco con la pantalla. Eso es todo. Entonces puedes entrar en él la luz más grande. Sino ¿de qué forma entonces puedes sostener la luz de Neshama? Sí. El muchacho, de forma esquemática no está clara por qué el Kli de Keter está más profundo. Ese es el más interior, dice el Rav. O el más cercano al que emana. El que emana está más adentro en el Kli. Más profundamente en el Kli. El muchacho. Cuando estudiamos los bosquejos del Barasulam, dijo que Marjo está más adentro. El Rab dice, muéstrame los dibujos y veremos. Ahora ya no hay lugar, sino que todo se mueve. Pero debes saber una cosa, el Kli, no la luz, el Kli más grande es la espesura más grande con una pantalla. Y por lo tanto se llama Keter. Keter puede ser Jochma o Binah. Por supuesto que puede ser. Pero con relación a los demás está en una espesura más grande. Entonces ya se llamará Jochma. Si estará en una espesura menor con relación a los Kelim, se llamará Binah y Zerampin. ¿Cómo puede ser Jochma, Binah, Zerampin? Así ellos pueden moverse uno con relación al otro. Sí. ¿Por qué? Porque es el deseo de recibir.
Entonces, ¿qué sucede con el deseo de recibir? Recibe una impresión de la luz y entonces convierte su cualidad para recibir con el fin de otorgar. ¿De qué forma? Parecida a Keter, a Jochma, Binah. El deseo de recibir es el deseo de recibir. Es una materia, no hay nada en él. Y puede convertirse en cualquier otra cosa. Lo importante es adaptarse en cierta medida al que emana. Y ahora iremos a la próxima parte, a la última parte. Pasamos a la próxima parte de la clase, pero antes cantamos juntos una canción. שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים. ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל. תיתן לי יד, ביחד נתגבר, אור אחד ניצוץ בערפל. ואהבת לרעך כמוך, כלל הכי חשוב בתורה. ואהבת לרעך כמוך, גם בטוב וגם ברע. ועם הזמן הולך ומתקלם, והימים חולפים בלי מענה. המנהרה נראית ללא קצה, דווקא אז הוא מתגלה. ועם החול כיסה את הפנים, במרום קבוע כוכבים. אם העולם שבור לרסיסים, יש אור אחד והוא תמיד יעיל.